Empezando. Perfecto, estamos grabando, súper puntuales, así que nada, les doy la bienvenida a esta clase gratuita sobre la que vamos a estar hablando de cómo diseñar un plan bien accionable para pasar del trabajo que tengan en este momento, ya sea que tengan trabajo o no, a un trabajo que quieran, ¿sí? Que por lo menos los motive a trabajar día a día, algo que es un desafío, ¿sí? No le pasa a todo el mundo, no me pasó a mí en su momento, de trabajar de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le interesa, con un objetivo puntual, así que les debes hablar un poquito sobre eso. Para quienes no me conocen, mi nombre es Patricio González, Patrick, me conocen en la comunidad Rúcula, soy director de Rúcula, ¿sí? Estoy acá hace más de casi, van a ser 10 años el año que viene, con un periodo en el medio, y nada, junto a Juli, que también es la fundadora, hacemos todo lo que es Rúcula, ¿sí? Entonces, vámonos más a de qué va esta clase. Vamos a hablar de tres cositas, ¿sí? Principales, ¿no? ¿Por qué cuesta dar el paso? Y acá, un poco acá lo spoilea, ¿no? El paréntesis. No hace falta empezar de cero, y estoy muy seguro que ninguna de ustedes empieza de cero, ya sea que tengan 18, 19, 20 años, ya sea que tengan 40, 45, 50, 30, todos tienen distintas experiencias, ya sea laborales o no, todos tienen distintas habilidades, y eso se puede aprovechar, ¿sí? Eh, Punto número dos, ¿por qué hablamos de dar un puente y no de un salto? ¿Sí? Quizás alguna vez se cruzaron con mucho esto de, bueno, renuncia a tu trabajo o consigue tu trabajo es fácil, la realidad es que no, ¿sí? Nunca desde Rúcula los vamos a empujar a que tome una decisión drástica, pero la realidad es que sí se puede planificar y se puede empezar, ya sea cual sea su situación, para de a poco empezar a activar ciertas actividades para justamente empezar el cambio, ya sea que tengan trabajo o a un trabajo mejor, cambiar de rubro, por ejemplo, o conseguir una primera experiencia laboral. Así que pueden empezar a hacer ya, sin importar cuál sea su situación. Y por último, cuáles son esos caminos que nosotros hablamos del mundo digital que les pueden abrir puertas y cómo podrían elegir el suyo, justamente en base a cuál es su perfil, a cuáles son sus habilidades, su experiencia, sus objetivos, sus intereses, hacia dónde quieren hacer el futuro, ¿sí? Entonces, posiblemente ustedes estén acá por alguna de estas cosas, obviamente hay otras formas de decirlos, pero en el formulario y muchas charlas que vamos teniendo, estos cuatro tópicos se repiten bastante. Punto número uno, sentir que su trabajo quizás no los representa, pero quizás les da cierta estabilidad y no saben quizás cómo hacer el cambio, ya sea dentro del rubro o a otra cosa totalmente diferente, o quizás algo que pasa muchísimo es estudiar algo y trabajar otra cosa, no saber cómo insertarse en eso que estudiamos, en eso que nos gustó, en eso que nos gustaba en su momento, y el tiempo fue pasando y nunca logramos elaborar eso que nos representaba, que nos interpelaba. Querer cambiar de rumbo pensando que, no sé, por un tema de edad o por empezar de cero, que hay personas con más experiencia y que por eso no voy a poder. Punto número tres, básicamente no saber por dónde empezar, ¿sí? La famosa hoja en blanco aplicado a, bueno, el cambio laboral, la búsqueda laboral, el cambio de rumbo. Obviamente esto abruma porque hay muchísimas opciones, hay muchísima información, cada vez más información hoy en día en las redes, en internet en general. Entonces, claro, hay mil caminos posibles. Y también hay algo de que quizás les atrae el mundo digital, algunos roles, algunas posibilidades que también puedan ir viendo, pero no entienden específicamente eh, cuál es el camino ideal para ustedes, por ejemplo, ¿sí? O cómo hacer para conectar lo que ustedes son, como profesionales, como personas, con ese posible trabajo en el futuro. Si ustedes se sienten representados por algo de esto, o similares y demás, posiblemente lo que les voy a decir algo les va a resonar de algún punto, ¿sí? Acá también tres frases más concretas, ¿no? Estoy estable, pero agotada, estancada, ¿sí? Más allá de, nosotros hablamos también mucho en Rúcula de, más allá de la parte económica, intentar ser lo más felices que podamos en el laburo, ¿sí? Porque el laburo es algo que nos atraviesa muchísimo a nivel personas, ¿sí? Imagínense que el ABC es básicamente el trabajo de oficina de 9 a 18 horas, por decir algo, obviamente hay muchos tipos de trabajo, pero atraviesa por lo menos 8, 7, 9, 10 horas de nuestro trabajo todos los días, de lunes a viernes, a veces sábados y domingos, feriados. Entonces, si bien la economía puede estar como saldado, hay otros factores. Incluso quizás muchos de ustedes son padres, son madres, tienen ciertas responsabilidades, quizás tienen otros objetivos de viajar,
trabajar, conocer otras partes del mundo, por ejemplo, bueno, son un montón de variables que también son parte del trabajo. Acá la clásica, ¿no? Lo que decía hace un ratito, quiero cambiar, no sé por dónde arrancar, y ya solté algo, quizás una persona que ya empezó con algo, pero se encontró con una barrera, por ejemplo, la clásica de la experiencia, ¿sí? Ya quizás me empecé a capacitar por mi cuenta, empecé a entender un poco más sobre algo que me gustaría hacer, pero me cuesta romper la barrera de la experiencia, me cuesta entender cómo conseguir un primer cliente, por ejemplo, ¿sí? Entonces son como distintos casos que también se pueden sentir representados o representadas. Y para que tengan en cuenta, el error más común que también vemos cuando nos consultan en rúcula es esperar a que esté todo clarísimo, todo perfecto, ¿sí? Para empezar ese cambio, esa transición, tomar esa decisión. Y la realidad, gente, que ese día es muy difícil de que aparezca de un día para el otro. Tenemos que ir trabajándolo lo más que podamos con mini decisiones, ¿sí? Con mini cosas que podamos hacer en el día a día. Ahora vamos a ver un poco de qué trata eso. Pero la realidad es que siempre en Rúcula alentamos a que arranquen, aún con miedo, aún con dudas, con lo que puedan ustedes en el día a día. ¿Sí? Ya, de nuevo, cada situación es personal, cada situación es subjetiva, diferente, pero si se quedan esperando a que alguien venga y les dé un trabajo nuevo de la nada, o que alguien venga y les diga, che, no, bueno, es esto y es súper simple, y la realidad es que no va a pasar. ¿Sí? La realidad es que el camino fácil no existe. ¿Sí? Pues siempre tienen que dudar de que les diga, no, bueno, en 10 días vas a ganar $10.000, vas a conseguir trabajo súper fácil, te lo aseguro. Por eso en Rúcula nosotros nunca hablamos, por ejemplo, les aseguramos de conseguir trabajo. Nosotros hablamos constantemente de oportunidades y hablamos constantemente de lo importante de que las personas se esfuercen y se comprometan con su cambio laboral. Si no, imagínense, sería multimillonario y no estaría dando esta clase, si yo tendría una fórmula mágica. Eso no existe. Hay que salir a buscar ese cambio y ahora les voy a contar un poco de cuáles son algunas cosas para empezar que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, todo lo que es la reinvención o la búsqueda de esa primera experiencia tiene que tener, básicamente, o es más simple, tres ejes. Primero, dirección, saber hacia dónde queremos ir. No es simplemente, quiero un trabajo remoto. Es un mensaje que también recibimos mucho en Rúcula. Quiero un trabajo remoto como si fuera una góndola que ustedes van, consiguen el trabajo y ya está. ¿Sí? Si no, todo el mundo trabajaría remoto. No es tan así. Obviamente no deja de ser un trabajo como cualquier otro, por ejemplo, un trabajo en digital, pero hay que entender qué tipo de trabajo remoto, qué tipo de actividades son, qué tipo de posibilidades existen, qué tipo de requisitos tienen, y obviamente intentándolo y dándosela contra la pared muchas veces. Pero para eso hay que entender hacia dónde queremos ir dentro de todo el mundo de posibilidades que nos ofrece la comunicación, el marketing y la publicidad digital. Por otro lado, no tenemos que quedarnos únicamente con la teoría. Capaz hace 10 años, yo cuando arranqué en esto en el 2014, 2015, no había casi nada de información, al menos en Latinoamérica, y no tanto tampoco en Europa, en Estados Unidos, eh, tan clara sobre cómo hacer las cosas, porque también todo estaba empezando. Imagínense que Facebook aproximadamente fue en el 2006, el 2008, no me acuerdo exactamente la fecha, Instagram 2012, ¿sí? TikTok explota en la pandemia. Entonces, antes de eso, no había tanta información súper ordenada. Imagínense que tampoco estaba la inteligencia artificial. Entonces, capaz hace 10 años, con hacer un curso, una certificación de alguna escuela que daba, que no había mucha oferta, era bastante como desbloqueante, por decir algo. Tenías como un certificado que decía, ah, bueno, esta persona sabe algo que muy pocas personas saben. Hoy en día hay mucha competencia y hay que demostrar eso que decimos que sabemos hacer, que ponemos en nuestro currículum, por ejemplo. Entonces es muy importante no esperar a que nadie nos contrate para salir a poner en práctica todo eso que vamos aprendiendo, ya sea de forma gratuita, de forma autodidacta, o con capacitaciones, o en la universidad, o haciendo por nuestra cuenta. Súper importante no quedarse únicamente en lo que dice un video de YouTube, un video, un PDF, una teoría y demás. Y punto número tres, obviamente es mucho mejor hacer esto con acompañamiento, con una comunidad, con una persona que ya pasó por las diferentes situaciones que te pueden pasar en este camino de reinvención o de búsqueda laboral en caso de que estén buscando su primera experiencia laboral. Entonces, el panorama digital, a grandísimos rasgos, ¿sí? Que les puede abrir el mundo digital dividido en cuatro grandes ejes. Por un lado tenemos el mundo más conocido, que es el mundo de las redes sociales. Acá hablamos de puestos como Community Manager, Social Media Manager, analista de comunicación,
content manager. Tengan en cuenta, gente, también que en este rubro se usan muchísimos términos diferentes, muchas veces para un mismo rol, o denominaciones con actividades y descripciones diferentes. Entonces, investiguen bien, si ustedes se enfrentan a ofertas laborales, vean bien siempre los requisitos, porque es muy común también que, por ejemplo, se pida un community manager y se pidan las actividades que sepa editar video, que sepa diseñar, que sepa de pauta digital, bueno, que sea el famoso puesto pulpo, como llamamos en Rúcula, ¿sí? Entonces, siempre, más allá del título que ustedes encuentren en la oferta laboral, presten atención a cuáles son los requisitos, ¿sí? Las actividades que se piden. Pero básicamente este es el mundo más grande y por el cual siempre recomendamos arrancar, es introductorio, lo cual les da una base también de los otros tres pilares que voy a nombrar, que son pauta digital, la producción de contenido en sí, a nivel texto, y la gestión de proyectos y de clientes. O sea, ustedes arrancando por el mundo de social media van a aprender, ya sea por A o por B, sobre hacer contenido, sobre estrategia, sobre pauta y sobre gestión de proyectos, ya sea con clientes, ya sea proyectos de campañas digitales, por ejemplo. Después el pilar número 2, tenemos la producción de contenido, ¿sí? Hablamos de redacción SEO y copywriting, ese es el rol. Acá básicamente van a escribir para blogs, para mails, por ejemplo, email marketing, para anuncios, para tiendas online, descripciones de producto. Hoy en día esto sigue vigente, más allá, los cuatro roles, los cuatro ejes que estoy nombrando, más allá de que obviamente la inteligencia artificial irrumpió con muchísima fuerza, el criterio humano sigue estando vigente, ¿sí? Entonces, lo que viene a hacer la inteligencia artificial viene a romper un poco la hoja en blanco. ¿Sí? Hoy es mucho más fácil empezar, dar ese primer paso. Ahora bien, el criterio humano, el conocimiento sobre el negocio, nuestra propia experiencia, nuestro propio criterio sobre ciertas categorías de producto, categorías de marca, sobre cómo nosotros encararíamos ciertas cosas, sigue siendo únicamente propio de los humanos. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que viene a acelerar, viene a ayudarnos, pero no tenemos que tenerle miedo. Tenemos que incorporarla únicamente y usarla a nuestro favor, ¿sí? Obviamente también la inteligencia artificial entra en el pilar de redes sociales, nos va a ayudar en la creación de contenido, en la estrategia de marcas y demás, pero no viene a reemplazar la inteligencia humana, básicamente. Entonces, contenido, acá hablamos de redacción SEO y copywriting. También existe, que está dentro del mundo digital, quizás ustedes están pensando, también existe todo lo que es content creator, o diseño gráfico y edición de video. Ahí hablamos ya de justamente personas que van a lugares, van a eventos, hacen contenido, graban y editan, ¿sí? Y entregan el material, por ejemplo. Después también tenemos los content creators o diseñadores digitales que hacen piezas gráficas, hacen carruseles, hacen presentaciones, ¿sí? Roles que también son parte de la generación de contenido, para que también lo tengan en cuenta. Por otro lado, si ustedes son más analíticos, personas que se llevan un poco mejor con los números, que les gusta encontrar patrones, que les gusta analizar creatividad con cosas concretas, con objetivos más medibles, porque acá entra la plata en juego, aparecen los roles de paid media y todo el mundo de análisis de marketing, ¿sí? Es decir, ustedes cuando están scrolleando, se cruzan un anuncio, bueno, hay una persona, un equipo de personas que se encarga de decidir, ok, vamos a estar mostrando este video, esta gráfica, ¿sí? Vamos a estar poniendo esta cantidad de plata por esta cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, eso también son roles muy demandados hoy en día en el marketing digital, en el mundo de la comunicación y la publicidad digital. Capaz hace unos años, hace unos 6 años, era un rol mucho más técnico, ¿sí? Hoy la inteligencia artificial, como les decía hace un rato, equilibra y va equilibrando cada vez más cuestiones técnicas y pasó a ser también un rol mucho más creativo, ¿sí? Que se requiere de mucho más injerencia en cuanto al criterio respecto a si algo está funcionando o no, respecto a, por ejemplo, respecto a qué dice eso que estamos contando. ¿Sí? Antes capaz era exclusivo, de, por ejemplo, del equipo de producción, del equipo creativo, hoy se espera que este rol también dé su feedback en base a lo que, por ejemplo, el diseñador o el editor le envía. Entonces, también para que tengan en cuenta, no es un rol únicamente analítico de números, también es un rol que empezó a tener hace un tiempo ya mucho más injerencia en la parte creativa. Y por último tenemos el pilar de la gestión,
¿sí? Acá hablamos del Project Manager, del Account Manager, acá son roles ideales para las personas que les encanta la organización, que les encanta el contacto con las personas, que les encanta la coordinación de tiempos, de recursos, de, ok, hay un problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué tengo que ajustar para llegar con los tiempos? ¿Sí? Hace que las cosas sucedan. Entonces acá, por ejemplo, un community manager podría, dando un ejemplo, ¿no? Especializarse de repente únicamente en social media, o después especializarse en contenido, o después hacer un upgrade a la parte de paid media, o como tiene un conocimiento bastante grande de distintas áreas, y partir para la parte de Project Account Manager, ¿sí? Porque es un rol que necesita conocimiento de distintas áreas. Necesita conocer el vocabulario, cómo funcionan los procesos, no ser experto, pero entender, para poder traducir, por ejemplo, lo que el equipo de pauta digital le dice al cliente, por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, también un rol súper versátil, súper dinámico, súper divertido y súper interesante porque no solo se aplica en marketing digital, ¿sí? Esto va a distintos tipos de proyectos, ¿sí? Todo, no sé, un proyecto de arquitectura, un proyecto educativo, un proyecto, no sé, hay que hacer un evento, un project manager tranquilamente lo puede agarrar y tomar. Sí, Mati, aprovecho tu consulta, si es que Sí, no, asistente virtual y eso, ¿cómo es cambio con la inteligencia artificial? bueno, buena pregunta, es una consulta que también nos hacen mucho. El asistente virtual realmente es algo que yo creo que viene más de Estados Unidos, si es un rol que nos pregunta muchísimo, yo quiero ser asistente virtual, tiene mucho más, a ver, asistente virtual, para decirlo sin vueltas, sería una especie de secretario o secretaria, ¿sí? Que ordena agendas, por así decirlo. Obviamente puede tener que ver con el rol de Project and Manager, ¿sí? Pero no es un rol tan desarrollado en Latinoamérica. No digo que no exista, ¿sí? Pero no es que van a encontrar de forma tan simple una oferta laboral que diga asistente virtual, por así decirlo. Yo creo que ahí en algún momento se habrá viralizado algo, o se sigue viralizando algo, respecto a trabajar asistente virtual, remoto, es súper fácil, que puede ser, no digo que sea difícil de trabajo, ni que requiera muchas cosas, pero no es algo que el mercado demande a morir millones y millones de asistentes virtuales. Incluso ahora con la inteligencia artificial, muchas cosas se simplificaron, ¿sí? Entonces, pero ese rol básicamente es coordinar agendas, resolver cuestiones administrativas, por así decirlo. Es un rol puramente administrativo. Perdón, Patrick, te interrumpo porque Sí, sin Juli. duda el tema de qué tal comunidad, cómo están, me presento, soy Juli, acá cofundadora de Rúcula, y quería justo el tema de asistente virtual es algo que siempre surge porque nos preguntan muchísimo y también nos sorprende de nuestro lado porque es como dice Patrick, ¿de dónde surgió tanto y se masificó tanto ese rol? Que también yo creo que en algún punto se vendió mucho como esto de querés trabajar remoto, podés ser asistente virtual y trabajar desde cualquier lugar del mundo y ganar en dólares. Bueno, no. O sea, yo también es esto de, como decía Patrick, todo tiene una construcción, todo tiene su tiempo. Creo que es un rol que se vendió mucho de algo que se podía hacer fácil. Y un asistente virtual es quien maneja agenda, planificación. Claro, asistente virtual que migra, claro, asistente virtual es básicamente project manager. O sea, una persona que gestiona proyectos de emprendimientos, de empresas o proyectos puntuales que tienen un principio, un fin, gestión de recursos, gestión de agenda, gestión de herramientas. La verdad que es un rol, para mí, con una complejidad enorme, como lo es project manager. Así que si quieren, si les interesa ser asistente virtual, métanse en todo lo que es el universo de project manager. Hay que construir un recorrido, hay que construir un camino, pero Project Manager es mi rol preferido, así que indaguen un poco por ahí si les interesa este tema. Sí, o sea, básicamente existe, pero es mucho más complejo de cómo se vende realmente. Sí. Sí, no es que, sí, como decía Juli, en un toque sos asistente virtual y tenés un ingreso extra y nada, habría millones de asistentes virtuales, pero es mucho más complejo, por así decirlo, ¿sí? Seguimos. Entonces, ahora sí vamos a ver el puente, ¿sí? ¿Qué 3 pasos pueden empezar a hacer ustedes hoy, de a poco, pero por lo menos para activar este cambio laboral, esta reinvención que quieren hacer? Entonces, primero, más que nada, empezar a mirar distinto todo lo que vienen haciendo hasta este momento, ya sea que tengan 18, 19, 20 años, 25, 30, 35, 40, 50, X, ¿sí? Nunca empiezan de cero, ¿sí?
todos ustedes tienen distintas experiencias laborales, personales, educativas, personales, como les dije recién. Entonces, todo eso, ustedes tienen ciertas habilidades. Seguramente les habrá pasado a lo largo de su vida de, no, vos sos una persona súper que sabe hablar, vos sos una persona reorganizada, vos con los números, bueno, ese tipo de cosas, lo estoy minimizando, obviamente, haciendo súper reduccionista, pero ese tipo de cosas son importantes y a veces las pasamos por alto y no las valoramos tanto, y eso puede traducirse en un trabajo. ¿Sí? Tienen que traducir justamente con lo que ustedes cargan en su historia personal, cómo eso lo transfieren a, ok, esta habilidad podría yo hacerla para un trabajo, ya sea en una empresa, en una agencia, en una organización, o me abro yo independiente, ¿sí? O arranco yo independiente, que también es un camino, ¿sí? Y genero mi propia experiencia. Entonces, empiecen a mirar distinto su historia, analícense, y ahora les voy a hablar un poquito de eso, para empezar a pensar, ok, yo tengo estas habilidades, ¿cómo conectan con este tipo de roles? Y ahí es cuando empieza a cambiar un poco esto de, yo quiero trabajar remoto, a, sé hacer esto, podría trabajar remoto en estos roles. Y ya tenemos algo mucho más claro, que simplemente, bueno, me gustaría trabajar remoto y viajar por el mundo. Bueno, sí, es todo el mundo, pero no es tan así como se suele vender. Paso número 2, como les decía, o sea, formarse en algo lo más específico posible, ¿sí? De nuevo, no es que está mal saber un poco de todo, ni en pedo, pero si nos volvemos mejores y de forma mucho más específica conocimiento en un área, tenemos muchas más chances. Acá hay una frase hecha, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Y es una realidad. Obviamente con el tiempo, a medida que van teniendo más experiencia, sí van a poder desarrollar y volverse expertos, expertas, o sumando más conocimiento en distintas áreas, pero al principio tenemos que elegir una o dos opciones y aprender lo mejor que podamos en eso, aplicarlo, como dice acá, practicarlo, ¿sí? Y hacer un plan de tiempo, ¿sí? No solo de inversión de plata, sino también de, ok, ¿qué voy a hacer cada semana? ¿Qué voy a hacer cada día? ¿Qué voy a hacer cada mes? Porque si no, todo queda en el aire y así es cuando el año que viene yo voy a dar una clase igual a esta y ustedes se van a sumar y van a estar en el mismo lugar que hoy. Tenemos que planificar eso que queremos hacer si queremos hacer un cambio. Si no, van a cerrar esta clase y van a quedarse como capaz, posiblemente motivados, motivadas, pero no van a ir a ningún lado. O sea, yo los invito a que lo pongan en papel, lo que pongan en un archivo y lo respeten lo más que puedan. No pueden hacerlo diario, háganlo semanal. ¿Sí? Planifiquen, y tampoco les digo de acá a un año, porque es difícil mantenerlos, pero de acá a un mes, de acá a 2 meses. Y así es que realmente van a empezar a avanzar. Punto número 3. Y acá las acciones en específico que ustedes pueden hacer y bien terminan esta clase. Autoanálisis en base a mis experiencias, ya sea de vida o laborales. Y acá es algo que siempre decimos en Rúcula. Yo los invito, abren un Word, abren lo que les gusta, lo quieren hacer en papel, lo hacen en papel, se pueden mandar un audio, después lo transcriben y se cuentan a ustedes mismos, a ustedes mismas, todo lo que hicieron, con los más detalles que puedan. Trabajaron hace 5 años en un lugar de logística que no les gustaba, estuvieron 6 meses haciendo qué. Bueno, pónganlo igual, por más que fue un laburo transitorio. Bueno, ¿qué hicieron ahí? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de, no sé, usaron un programa en específico? ¿Coordinaron gente y ustedes ni sabían que podían hacerlo? Bueno, todo eso es súper importante, porque ustedes no saben cómo puede conectar esa experiencia que ustedes tuvieron con otra experiencia, con otra potencial experiencia laboral. ¿Sí? Imagínense que de repente ustedes tuvieron, no sé, una experiencia en una veterinaria y tienen conocimiento sobre eso y les interesaría ser community managers. Y aparece una oferta laboral que es para una red de veterinarias. Y ustedes, por no tenerlo en cuenta de su experiencia, no lo cuentan. Y capaz, justo para esa oportunidad, es súper importante y acorde. Tampoco digo que lo cuenten siempre, ¿no? Pero ustedes tienen que conocerse. Por eso nosotros en Ruco siempre hablamos de que lo que ustedes cuentan en su perfil profesional, que es más que currículum, es portfolio, es LinkedIn, y es cómo se presentan las entrevistas, tiene que estar conectado. Nos pasa mucho en Rúcula, por ejemplo, cuando entrevistamos personas, que de repente hay una postulación súper linda, y al momento de que conocernos en una entrevista y contarlo,
Del otro lado, capaz, nada que ver. De nuevo, obviamente, es un momento que nos ponemos nerviosos, nos ponemos nerviosas, entran en juego un montón de cosas, pero tiene que haber una sinergia entre, ok, bueno, yo me presento así y lo cuento también así, de esa misma forma. Si yo en la postulación o a nivel digital me comunico que soy una persona súper extrovertida, por decir algo, al momento de la entrevista, tampoco digo que tengo que entrar con bombos y platillos, pero tengo que comunicar un poco también eso. Y para eso también tienen, como les decía, volviendo al punto, tienen que conocerse. Nos pasa todo el tiempo de empezamos a hacer preguntas después. Ah, pero al final sabes de coordinación. Ah, al final, mira, hiciste esto en este otro trabajo. Capaz la persona no lo tiene en cuenta porque se olvidó, porque piensa que no es de valor, y eso pasa por justamente no conocerse. Dar por hecho cosas que el otro no tiene por qué saber. Entonces, primer trabajo de esta semana, conózcanse de gente. Word, se mandan un audio, se pueden charlar con un amigo y se graban, lo escriben en papel, todas sus experiencias laborales, lo más detallado que puedan. No solamente el rol, no, fui coordinador de tal cosa. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué actividades? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Sí? Y eso les va a empezar a abrir la mente para empezar a entender hacia dónde quieren ir. Y esto se conecta con el punto número 2 y punto número 3. Ahora que ya saben un poco más cómo se organiza el mundo digital, obviamente es mucho más grande incluso, pero acá hicimos una pequeña descripción en 4 ejes, pueden ustedes decir, bueno, a mí me gustaría enfocarme para este lado. Y si a mí me gustaría enfocarme para este lado, ¿cómo me presento yo? Y acá esta presentación es fundamental. Muchas personas lo que les pasa es que vienen de un rol nada que ver hacia dónde quieren ir, obviamente, pero cuando salen a buscar trabajo en, no sé, Community Manager, se siguen presentando como coordinador de logística, por decir algo. Me quedé con el rubro de logística. No, ustedes ya se tienen que percibir como, bueno, no, creador de contenido, Community Manager, ¿sí? Y tienen que orientar toda su presentación a ese lado. Recuerdo obviamente antes lo que les dije acá, fórmense, tampoco es decir, soy Community Manager y ya está, no. Investiguen algo, edúquense lo más que puedan, pongan en práctica eso que aprendieron y ahí sí van a poder empezar a presentarse de este lugar hacia dónde quieren ir. Obviamente al principio les va a dar cosas, che, pero pará, yo esto ya me revestido así, y bueno, pero se tiene que empezar de alguna forma, es la realidad. Y también tengan en cuenta que todo es reversible, todo puede cambiar, nada es para siempre. O sea, de repente usted dice, che, bueno, me encantaría arrancar por acá. Y lo empiezan a ver en profundidad y dicen, mira, no me gusta tanto la verdad, pensé que era una cosa, la verdad que no me imagino haciendo esto. Se cambia. ¿Sí? Todos los roles digitales suelen ser súper versátiles, se charlan en algún punto. Entonces, es también probar hasta encontrar lo que más cómodo, cómoda se sientan. Pero si ustedes no prueban, tampoco van a saber cuál es ese rol ideal para ustedes. ¿Sí? Y acá, ¿cómo se podría ver en la práctica? Sin esta planificación que yo les decía. Mes 1, eligen su rol, eligen el área en el cual ustedes se quieren capacitar, formar, entender, ok, quiero ir para este lado. Mes 2, deberían empezar ya a poner en práctica eso que empiezan a aprender, armar un portfolio, armar casos para que puedan mostrar y para que ustedes también se sientan con confianza, porque la confianza es súper importante. Y a partir del primer 3 ya podrían salir a buscar esa primera oportunidad. Esa primera oportunidad es una entrevista, es mandar una propuesta, es escribirle a un amigo, un familiar, un conocido, che, estoy haciendo esto, yo sé que tenés este negocio, te lo hago, te interesa, arrancamos con este precio, arrancamos gratuito el primer mes, si vemos que hay algún resultado seguimos con este otro precio. O sea, también salir a generarse esa propia oportunidad. Porque de nuevo, nadie va a venir a decirle, hola Mati, hola Ro, hola Viviana, hola Noé, tomá. Eso pasa el 1% de las veces. ¿Sí? Cuando tenemos un contacto o algo de ese tipo. Si no, tenemos que salir a buscarnos esa oportunidad. Y es re difícil, yo lo sé, ¿eh? Porque es un cambio de mentalidad y no quiero sonar a venta de humo ni en pedo, pero realmente es empezar a hacer algo nosotros mismos, nosotras mismas, sin que nadie nos venga a dar. Y es recontra complicado. Yo sé que no va a ser de un día para el otro, pero así para que se lo imaginen, que en 3 meses tranquilamente podrían estar ya con un conocimiento, haber ganado confianza y haber ofrecido un servicio. ¿Sí? Entonces, acá, así deberían, o sea, me gustaría que cierren esta clase habiendo elegido un rol o un área o 2 áreas, saliendo a investigar un poco más, saliendo a entender un poco más de qué va eso, pasado el mes, ponerlo en práctica,
¿sí? A armar un caso, 2 casos, y el mes 3 salir a decir, che, loco, yo me siento cómodo en esto, me siento cómodo en esto, sé hacer esto, y te lo quiero ofrecer a vos, amigo, familiar, conocido, o, ¿por qué no?, también una persona que nos pueda llegar a pagar por eso. Las cosas pasan. No se da una idea la cantidad de negocios, empresas que aún hoy en día, después de 6 años de la pandemia, siguen sin una transformación digital. No se dan una idea. Y encima hoy, con la inteligencia artificial, aprender y aplicar cosas es todavía mucho más ágil, más simple. ¿Sí? Entonces, si en el 2021, 2022, 2020 fue una gran oportunidad para meterse en esto, hoy todavía más, porque la barrera de entrada es mucho más bajita que hace unos años. Ahora, a ver, obviamente acá les planteamos, ya sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo podrían hacer. Imagínense hacer todo esto con una dirección, una práctica y acompañamiento real, obviamente. Y acá les voy a contar un poco de qué va la Winter Academy de Rúcula, ¿sí? Capaz vieron algo en nuestras redes, capaz vieron no, acá se los voy a contar brevemente para que también tengan en cuenta cómo es Rúcula. Nosotros todo esto que yo les acabo de contar, lo hacemos y lo tenemos diseñado ya hace un par de años. ¿Qué es la Winter Academy? Son programas completos de empleabilidad digital, en roles digitales, ¿sí? Con acompañamiento real, es decir, desde el inicio, desde la formación, hasta la conexión con esas oportunidades laborales, ¿sí? Entonces, pasamos por la certificación, hasta el acompañamiento en la construcción de su perfil profesional, currículum, portfolio, LinkedIn y preparación para entrevistas, como dice acá. Tienen también un camp de portfolio para que pongan en práctica eso que aprenden. Tienen también un camp de inteligencia artificial aplicado al rol o a los roles que elijan. Tienen también 3 talleres de empleabilidad en vivo, que doy yo también ahora en agosto. Su perfil queda cargado en nuestro portal de talentos, donde agencias y empresas ingresan buscando talento de Rúcula. Les enviamos ofertas laborales de forma diaria, ¿sí? Por nuestro grupo privado de LinkedIn. Y además, lo último que sumamos desde el año pasado, tenemos prácticas profesionales en empresas reales, ¿sí? Para romper esa barrera que tanto nos dicen de, loco, no tengo experiencia, ¿cómo genero experiencia? No, me cuesta salir de este círculo vicioso, ¿cómo genero experiencia si nada me contrata? Bueno, acá tenemos prácticas profesionales, ¿sí? Que todas las semanas nuestra directora de academia cierra acuerdos con empresas de toda Latinoamérica, incluso España, obviamente Argentina, para que practiquen en un entorno real cómo es hacer el trabajo. Y si bien no es el objetivo principal de estas prácticas, un 20% aproximadamente de nuestros practicantes después termina siendo contratado. Y entonces acá es súper importante también, si logran un buen trabajo y si de otro lado también está la posibilidad, tienen esa chance de después también ser contratados a partir de este programa. Estos son los 3 talleres exclusivos de este último grupo que viene en agosto, 13 de agosto, 18 y 20 de agosto. Se graban, por si no se pueden sumar, los que tienen que ir en el medio. El primero hablamos de currículum y portfolio, después hablamos de LinkedIn y después hablamos de entrevistas y negociación y plata. ¿Sí? También tema tabú, al cual en Rúcula no le tenemos miedo, hablamos de cómo negociar un sueldo, de cómo armar un presupuesto y de cómo presentarse en esas entrevistas. Porque de nada serviría el encuentro 1 y el encuentro 2 si llegamos a las entrevistas y estamos como momias. O sea, imagínense que yo esté dando esta clase así. Y bueno, chicos, me gustaría presentar. No, o sea, no venden nada. Tienen que saber presentarse, saber construir ese camino para generar entrevistas, pero después al momento de la entrevista o de esa charla con un potencial cliente, saber vender lo que ustedes son como profesionales. Entonces también trabajamos eso. Entonces, el último grupo de esta Winter Academy, ya tuvimos el primer grupo en junio, el primer grupo en junio, el segundo en julio, y después, este es el último, en agosto. Después de esa fecha también actualizamos todos los valores de Rúcula. Entonces, tenemos 4 opciones. Por un lado, el de Community Social Media, por otro lado, el de Project Accounts, y por otro lado, el de SEO y Copy. Estas son las opciones que tenemos de inscripción, 6 cuotas, 3 cuotas con 15 off, o una transferencia con 25 off con transferencia, perdón, me trae. Y después, por otro lado, tenemos el de Paid Media y Analista, también 6 cuotas, 3 cuotas con 15 o transferencia con 25 off en un pago, ¿sí? Además, les ofrecemos una garantía de resultados, ¿sí? El 80% de nuestros alumnos accede a oportunidades laborales reales en 90 días, ¿sí? Y si ponele que no, porque tampoco les vamos a mentir, no es el 100%, hay personas que tardan más, ¿sí? Pero lo consiguen igual. Si en un año, siguiendo nuestro método, no consiguen ninguna oportunidad, les devolvemos el 100% de la inversión, ¿sí? O sea, nunca nos pasó esto, también para que lo sepan, pero porque quienes siguen el método consiguen resultados.
resultados son oportunidades laborales. A más oportunidades laborales, más chances de conseguir trabajo o cliente freelance, por ejemplo. Eso es así, no hay más, es una cuestión estadística incluso. Entonces, nada, gente, esto es un poco de lo que fue este encuentro, lo que les queríamos contar. ¿Sí? Cualquier duda ahora es el momento, ahora voy a leer un poco el chat, ¿sí? Si quieren después, tienen alguna duda específica, nos pueden escribir por WhatsApp o por Instagram para acceder a estos valores que les contamos por ser parte de esta clase, ¿sí? Así que ahora voy a ir al chat y contestar, obviamente también, si alguien quiere abrir micrófono, no hay ningún problema. Bien, voy a ver, acá tenemos a Ale que ya le contestamos. Mau, todas las profesiones tienen su complejidad, sí, por supuesto. Nati, el tema es que siempre te piden que seas un pulpo. Sí, y acá es algo que también siempre decimos, porque es como todo bien y todo mal con los puestos pulpo, pero hay algunos puestos pulpo, sobre todo en lo que es todo el mundo startup, por ejemplo, que lo pagan. Si ustedes se encuentran con un puesto pulpo que paga todo eso que piden y ustedes lo saben hacer, adelante. El tema es que por lo general no es la regla lo que pasa, ¿sí? De repente dicen, che, bueno, quiero que hagas estas 5 cosas y te pago 100, y es como, no, loco, por estas 5 cosas págame 400, ¿sí? Entonces, ojo con eso, tampoco es rechazar por rechazar. Si la oferta es buenísima y ustedes le cierran, adelante, pero ahí obviamente tenemos que tener una vara, no es por simplemente una búsqueda desesperada, salir a hacer algo y que después nos exploten, que pasa muchísimo, lamentablemente, porque si bien es un área, ¿sí? Un rubro que ya tiene muchos años, sigue habiendo bastante desconocimiento respecto a qué hace y qué no hace un rol, y por eso las empresas se aprovechan. Por eso es tan importante entender qué hace cada rol, qué se hace en cada área, para que no nos pasen por arriba, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más que tenemos por acá? A ver, había ahí. Justamente quería saber cómo mirar de administración logística a PM. ¿Es viable? Recontra. No termino de comprender del todo el rol exclusivo del Project Manager. Tomo ese ejemplo porque es el resultado de metas. Mira, David, a ver, un Project Account Manager es una persona que básicamente coordina cosas. Si vos estuviste en administración y logística, alguna cosa coordinaste, administraste, vale la redundancia. Obviamente tampoco te lo quiero vender así directo porque no es tan así, pero digo, hay distintos trabajos de administración. Capaz es un trabajo administrativo súper, digamos, de documentos, no sé, algo muy contable, por así decirlo, de facturas. Ahí, si bien no es que, no te voy a decir que no, queda un poco más alejado, hay algo de igual de organización de recursos, por ejemplo, organización de proveedores. El tema es cómo vos lo contás. O sea, ahí vos tenés una cierta experiencia respecto a, ok, yo coordiné estos tiempos con estos proveedores para que llegue esto de punto A punto B. Vos tened en cuenta que un project manager o account manager hace eso, coordina un montón de cosas para que pasen en un tiempo determinado y que se cumpla. Y que si pasa algo en el medio, ok, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, todo eso, vos tenés que analizar ese trabajo que vos tuviste de administración, logística, todas tus tareas, por eso lo que decía de, bueno, autoconocernos. A veces nos tiramos abajo en nuestro trabajo, y es como, che, no, pará, mirá todo lo que hago. Seguramente les habrá pasado que tienen amigos, o ustedes mismos de, che, esta persona es re crack, mirá todo lo que hace y no se valora o no pone justamente en valor o en consideración todo lo que hace, o esta frase típica de, che, esta persona se carga toda la empresa y que de repente esa persona se va y va el jefe o la jefe, no, no te vayas, y recién ahí se dan cuenta del valor que tiene. Bueno, eso es por no tener en cuenta todo lo que se hace. Entonces, por eso es muy importante todo el desglose. Bueno, ok, estoy en logística, pero ¿cómo es mi día a día? Y mis semanas y mis meses, y estoy hace 5 años. Bueno, ¿qué hice en estos 5 años? Importantísimo. Y ahí vamos a ver bien cuál es el rol ideal para conectar con eso que ya traemos. Sabri, 14 años trabajando en la misma compañía y hoy siento que me quedé atrás en muchas cosas y que todo avanza tan rápido. La zona de confort es peligrosísima. Sí, totalmente. Pero así como todo avanza tan rápido, Sabri, un poco lo que decía, ¿no? También la barrera de entrada, por lo menos para empezar, también es mucho más transparente, ¿sí? Antes no había tanta información al respecto, ahora el mayor problema es entender bien el objetivo, hacia dónde ir, y descartar lo que es medio como, bueno, esto no,
y quedarme con lo que me sirve, porque hay tanto, que también nos agobiamos, eso pasa mucho, ¿sí? Pero yo acá, Sabri, mi mensaje es, o sea, tenés razón, pero tampoco es que no se pueda aprender, es la realidad, ¿sí? Porque hay muchas herramientas para que eso que avance tan rápido deje de ser tan complejo. Ludmi, ¿cómo armas tu portfolio siendo PM? No sé si decís Paid o de Project, creo que de Project, veníamos hablando mucho de eso. Acá es básicamente contar cuál era el objetivo de un proyecto y cómo lo llevaste a cabo. Cómo lo dividiste en etapas, qué recursos organizaste, ya sea de personas, ya sea de inversión de plata, de herramientas, qué imprevistos hubo, ¿sí? Cómo los resolviste y en cuánto tiempo fue, y cómo implementaste ciertas estrategias de organización, por ejemplo, y qué resultados obtuvo eso que vos hiciste. Barry, si no tengo experiencia, ¿qué suma el portfolio? Acá la pregunta que sale siempre, porque yo leí que sin experiencia hay que agarrar y crear proyectos propios de empresas, pero no sé si es así. Bueno, Barry, esa es la respuesta, ¿sí? Hay una traba también constante de es, nadie me contrata, no consigo experiencia, me quedo ahí. Bueno, no. Ustedes entiendan que, o tienen que entender, perdón, que del otro lado cuando buscan contratar, buscan dos cosas. No llevarse un fiasco, ¿sí? Y para eso, y el criterio que ustedes traigan. Y para eso se resuelve con cómo ustedes cuentan las cosas, o sea, su razonamiento, su forma de hacer las cosas, y los trabajos que ustedes puedan demostrar. O sea, tiene que romper únicamente el currículum. Entonces, justamente, proyectos propios, proyectos académicos, proyectos, por ejemplo, de o sea, una marca que les vuelve loco, que les vuelve la cabeza, bueno, ok, listo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué vuelta le daría yo? Ahí tienen su impronta. Lo analizan, lo desglosan, cuál era el objetivo, cuál fue su razonamiento, cuál fue el aprendizaje o el resultado en caso de que sea algo real. Listo, ahí ya tienen una experiencia para poner en su portfolio. No esperen que nadie venga a darles la oportunidad. Tiene que autogenerársela. Es así. Mago, que dice, el tema es cómo comunicas tus ideas, servicios, porque me pasa que el dueño de negocio no entiende muchas veces o te ven como un commodity. Exactamente. Esto pasa mucho. O sea, imagínense que, por ejemplo, no sé, en el mundo freelance, pasa mucho que, ok, pasamos un presupuesto, lo necesito ya. Lo pasás desesperado y después silencio. Ahí, por lo general, la persona busca el precio. Si vos te mataste haciendo un presupuesto, por ejemplo, y la persona abre el PDF, abre la web, abre lo que sea, se va, lee por arriba lo primero y se va al último slide, los últimos slides para ver cuánto precio le pasaste. Si le cierra más o menos, si es algo que puede pagar, capaz te contesta, si te fuiste por encima, no te contesta. Entonces, para ahí, para esos casos, digo, es muy importante, primero, no mandar casi nunca un presupuesto así, porque no se puede mandar un presupuesto sin entender qué necesita de otro lado, ¿sí? Y qué posibilidades, obviamente, entender el negocio. No es lo mismo un emprendimiento que abrió hoy, que va a vender medias, por dar un ejemplo rápido, medias personalizadas, que una pyme. No le puedes cobrar exactamente lo mismo a uno que a otro. No le vas a generar el mismo valor. Entonces, no tenemos que diferenciarnos por precio, tenemos que diferenciarnos por el valor que aportamos. Vivi, acá dice, soy técnica en publicidad, quiero capacitarme en publicidad digital porque hago otra actividad. Bueno, Vivi, ahí es hacia dónde te gustaría ir, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito. Si es publicidad digital, es específicamente lo que es paid media y analista de marketing, ¿sí? O, no sé, si es publicidad o campañas de contenido, sería más redes sociales o toda la parte de contenido, ¿sí? No es únicamente la parte de pago. Si vos sos técnica en publicidad, tenés como esos dos caminos, por así decirlo. E incluso también si te gusta la gestión, podrías irte para el lado de project. Bueno, acá dice lo que yo dije, ¿no? No es únicamente una idea linda, sino el pensamiento estratégico. O sea, todo el resultado y cómo contás, cuál es tu criterio, que eso es propio de cada persona. Juli, exactamente, sí, si estás, pues, no sé si ya te pasamos el link del grupo de WhatsApp, si no, escribinos, te lo enviamos, y ahí está toda la comunicación va a estar los links de los grupos de agosto. José, yo tengo 40, no tengo tanta experiencia como account. ¿Es posible conseguir laburo? Sí, José. No sé si José o José, perdón. Se puede. De nuevo, el tema es cómo armás tu perfil y cómo toda tu experiencia que tenés hasta este momento la usás para contar este nuevo rumbo que vos querés tomar. Ya sea como coordinador en una empresa, una agencia, en un proyecto,
de forma freelance, para tu propio negocio, sumándote en la comunicación interna a un proyecto, sí, se recontra el juego. De nuevo, yo acá no les vamos a mentir nunca, no es fácil, ¿sí? Por eso hay todo un recorrido que nosotros les planteamos. No es fácil, pero se puede, ¿sí? Siguiendo estos pasos, van a conseguir oportunidades. Ale, en entrevistas cuando no tienes experiencia te pueden poner trabas por tener portfolio con proyectos propios, ejemplo, en paid media. No necesariamente, Ale, si vos sabés demostrar con tu criterio, con cómo contás las cosas, tu razonamiento, ya está. O sea, las empresas del otro lado, los clientes del otro lado, no quieren llevarse a un fiasco. Quieren que la persona que suma, que contraten, que entienda. Si vos en la entrevista respondés de forma genérica, te vas para abajo. Vos en la entrevista tenés que responder usando la terminología del rol. Tenés que saber contar cómo trabajás. Un error básico, el ABC de los errores de las entrevistas, es que les pregunten, bueno, contame más cómo harías esto. Y se quedan. Y capaz la persona lo sabe hacer, pero por los nervios, por no prepararlo, responde genérico. Y ahí es tu oportunidad de demostrar tu criterio. ¿Sí? Pero tenés que prepararlo, tenés que conocerte. Eso también se baja a un Word. Ok, bueno, si hoy empezaría un trabajo y tendría que hacer una campaña, ¿cómo lo haría? Bueno, no esperes a la entrevista que te pregunten, prepáralo antes. Fundamentales. Ro, ¿podrías explicar cómo estás explicando Project, lo que es Paid Media? Sí, entiendo que me preguntás, Ro, por lo de portfolio. En ese sentido, la estructura del portfolio es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál fue mi proceso de trabajo? ¿Cuál fue el aprendizaje, la conclusión a la que llegué o los resultados en caso de que sea un trabajo real? ¿Sí? Pero no es lo mismo, por ejemplo, un desafío de una tienda, un restaurante que necesita reservas, que una marca de ropa que necesita visitas a su landing o compras en su landing. Son objetivos diferentes ya, por ejemplo, a nivel pauta publicitaria. Bueno, ustedes tienen que saber justificarlo, por qué elegimos esto, porque el objetivo del negocio era este, entonces el objetivo publicitario es este otro. Entonces elegí estas plataformas, porque estas plataformas me permiten bla, bla, bla. Luego, a nivel audiencia elegí esto y a nivel presupuesto elegí esto porque el ticket promedio del negocio es este. En base a eso y al público que nosotros queremos llegar, hicimos y sugerí, porque no va a ser la responsabilidad principal del rol, hacer este tipo de creativos. Y puse estas referencias. ¿De qué manera lo llevé adelante? Bueno, pusimos esta inversión y la recomendación fue hacer un testeo por 7 días, tanto para sacar aprendizajes y hacer una segunda vuelta de creativos con lo que aprendamos de ahí. Ahí te hice un ejemplo, Rob, por ejemplo. Es muy difícil muy diferente, perdón, lo que vos construís para un restaurante que quiere reservas o quiere un cupón que rompa lo digital a lo físico, que la estrategia que vos harías digital para un e-commerce que vende online. ¿Sí? Ahí está la experiencia de Mau, excelente, gracias. Eso, ir aprendiendo de lo que vamos haciendo en el día a día y no quedarnos siempre estancados haciendo lo mismo, ir probando, intentando, preguntando es fundamental. Marian, dejo mis preguntas. Vamos. ¿La bolsa laboral es exclusiva de ustedes o comparten búsquedas públicas? Mixto, Marian. Lo de las ofertas que llegan por portal de talentos nos llegan solo a nuestro alumnado y las prácticas profesionales son solo para nuestro alumnado. Ahora, las ofertas que nosotros curamos de LinkedIn, esas son ofertas públicas, ¿sí? Compartimos más de 100 por semana de todos los roles en los que formamos. ¿El contenido se sigue actualizando una vez que termina el curso? Sí, ten en cuenta nada más, Marian, que el acceso es anual. Pero sí, si vos te inscribís hoy, 4 de agosto, y posiblemente recibas al menos una actualización antes del año. El certificado tiene algún reconocimiento externo, tiene el reconocimiento de Rúcula, una empresa de hace más de 10 años, y además, si te sacas un 100% en el examen, tenés también el aval de la Sociedad Argentina de Desarrollo Profesional, que es otra institución de Argentina. Fernando, me estoy actualizando en algunas cosas. Si quiero ser Project Manager, ¿qué software se suelen usar? Y acá, Fer, hay de todo. Realmente hay de todo, pero por ejemplo, no, las más usadas en todo lo que es gestión de proyectos son Trello, Asana, ClickUp, Monday, Jira, y seguramente haya muchas más que quizás incluso no conozco. Pero esas son las más conocidas y que por lo general más utilizan todas las empresas, ¿sí? Ya sea agencias, organizaciones y demás. Después, obviamente, herramientas básicas, por ejemplo, saber usar Drive,
el Docs, el Sheets, Slides, usar bien la organización de carpetas, accesos, plataformas como Discord, como Slack, que se utilizan en equipos internos, ¿sí? Todo ese tipo de herramientas. ¿Cómo sería el método? Porque no entendí. Bueno, el método que nosotros proponemos, perdón, no sé si sos José o José, son las 3 etapas de certificación, etapa 1, aplicar todo eso en práctica y construir tu perfil profesional, CV, portfolio, LinkedIn y saber presentarse en entrevistas, y después conexión con oportunidades laborales, ¿sí? Con el portal de talentos, las prácticas profesionales y las ofertas que enviamos semanalmente. Voy a tomar un poquito, espérame. Bien. AUS. Hay mucha información sobre nuevos puestos y elegir el adecuado para uno es lo más difícil. Según lo que dijiste de conocerse bien, es importante tener claro en qué somos buenos. Bien, sí, estaríamos bien. En mi caso hice mi página de proyectos y portafolios, pero no estoy teniendo muchos resultados. Hay una página para ir subiendo los proyectos además de Behance. Siento que hoy en día hay mucho video y quieren videos en los portfolios. Soy diseñadora freelance. Bien, buena pregunta, Aus. A ver, si soy diseñadora, primero, está bien que estés en Behance. Segundo, más allá de la plataforma, no tiene que ser un limitante la herramienta que vos uses para mostrar lo tuyo. ¿Sí? A ver, si vos no querés depender de un tercero, podés tener tu propia página web y diseñarla como vos quieras. Obviamente requiere de un poco más de laburo. Pero hoy en día, por ejemplo, con Cloud o con ChatGPT o con Gemini o con la que más te guste, podés tranquilamente, o sea, la inteligencia artificial, con todos los insumos que vos le das, ¿sí? Porque si no te va a dar algo súper genérico, te puede crear una página web y después vos subirla. Literalmente, o sea, primero la puedes ir visualizando, te da un HTML, la laburás internamente, después pagás el dominio para que sea, por ejemplo, agustinamondelo.com, y ahí la podés hacer a tu medida con videos, si es que haces video. Ojo ahí, Agus, porque si vos no haces video, no tenés por qué mostrar video. Ahora, si vos querés hacer un video interactivo para que sea lindo como lo mostrás, sí, recontra, pero eso no deja de ser algo visual, ¿viste? Tu trabajo es, estoy opinando sin saber igual, ¿eh? Si vos es solo gráfico, no tenés que vender que haces video, a menos que sea únicamente una cuestión estética, que no está mal, eh, pero nada, no tiene que ser un limitante la herramienta. Ya que tengas Behance, está bien, quizás es una cuestión de orden o cómo lo estás contando nada más, pero bien igual que ya tenés portfolio. Gracias, gracias chicas, perfecto. Abigail, soy de interior, la inserción sin venir al sector de marketing. ¿Es viable el remoto? Sí, recontra. A ver, todos pensábamos que después de la pandemia iba a ser 100% remoto, no le vamos a mentir. Suele ser, o sea, está bastante parejo. Hay empresas que son 100% remoto, pero no todas. Hay muchas que son híbridas. Por ejemplo, no sé, 4x1 o 3x2. O sea, 3 remoto, 2 presencial. Pero sí, no es una, no me sale la palabra, no es excluyente ser del interior, ni ahí, de hecho, el hecho de los trabajos remotos habría mucha posibilidad de contratar a personas que estaban en el interior, teniendo en cuenta que obviamente quizás hay muchas más oportunidades en Buenos Aires, pero no sé, por ejemplo, nuestra directora académica es de Misiones, ahora sumamos 4 practicantes en Rúcula, creo que ninguna es de Buenos Aires, eh, y eso pasa todo el tiempo, si no te sientas que eso es no tiene que ser un impedimento ni en pedo eso. Eh, Mau, vos creo que ya sos alumno. Recordanos después en Discord. Ahora no tengo a mano un portfolio para agencia, sí, pero recordanos. Después así te buscamos alumnos. Ale, eso va a estar en la etapa 3, el grupo de PayMe. Una vez que te certifiques y cargues tu currículum, vas a tener todo el acceso a la parte de ecosistema laboral. Pero imagínate que va a ser medio, o sea, no estaría bien hecho el camino si vos ahora te postulas una oferta porque no estás certificada y tampoco tenés tu perfil profesional hecho. ¿Sí? Entonces, el programa tiene unos pasos y un orden por algo en especial. ¿Sí? Una vez que vos te certifiques, cargas tu currículum, armes todo tu portfolio, te demos el feedback, ahí sí vas a llegar al ecosistema laboral de Rúcula. Juli, ¿las prácticas profesionales son pagas? Por lo general no, unas muy pocas sí, pero la idea es que esto no sea un limitante porque pasa mucho que muchas personas en la reinvención tienen trabajos y si fueran pagas exigirían más horas. Entonces nuestras prácticas profesionales son 15 horas semanales, o sea, más o menos 3 horas diarias, todas son remotas, para que puedan convivir, por ejemplo, con personas que tengan trabajos por la mañana, trabajos por la tarde o trabajo full time y quieran igual empezar a insertarse para hacer esta reinversión en marketing digital. Uf, bien, ahí conté todo. 19 y 25, espectacular. Bueno, gente, les quería agradecer por sumarse, somos un montón de personas, por las preguntas.
Si les surge alguna otra duda ahora cuando cerremos esto, tienen nuestro Instagram, tienen nuestro WhatsApp, nos escriben, va a estar el equipo contestando, seguramente esté contestando yo un rato también. Recuerden que hasta el 13 de agosto tenemos estos mismos valores, ¿sí? Y nada, la invitación a animarse, ¿sí? Ya sea que lo hagan con Rúcula o que empiecen a hacer su camino por su cuenta. De nuevo, planifiquen, hagan algo hoy mismo. Recuerden que ya pueden hacer este autoanálisis, ya pueden entender e investigar un poco más de los roles y ya saben hacia dónde tienen que ir. Eso es lo principal, ¿sí? Así que nada, un placer compartir esta hora juntos. De nuevo, desde Rúcula siempre los esperamos, las esperamos a que se sumen a la comunidad. Y si quieren hacer esto con acompañamiento, acá vamos a estar, ¿sí? Muchísimas gracias. Y recuerden que esto se graba, así que después cualquier cosa nos escriben, se las enviamos. Y bueno, no mucho más. Que tengan un lindo martes. Hasta luego.